decirlas. ¿Qué le parece si estamos un momentito puestos en pie? Un momentito solamente. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Aleluya. Mi esposo me pregunta si voy a cantar. Digo, no, voy a directo a la palabra. Mateo 7, 24 al 27. Pero pueden tocar ahí. Pueden tocar los músicos y como ustedes entiendan. Amén. Mateo 7, versículos 24 al 27, pero solamente vamos a leer el versículo número 27 y luego vamos a fluir mientras esté exponiendo la palabra del Señor. Y dice así: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora le invito a que usted lo lea juntamente conmigo, y dice así la palabra del Señor: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí juntos y en armonía, celebrando tu presencia, celebrando tu amor en medio de tu pueblo. Gracias por el beneficio de tener un lugar donde podemos adorarte y encontrarnos juntos para celebrar tu amor y celebrar tu salvación en nuestras vidas. Te pido que de forma especial hables al corazón de los aquí presentes y que hoy puedan escuchar tu voz, Señor, hablando en amor, con amor a sus vidas, porque tú eres el Dios que quieres dirigir nuestras vidas y nuestro caminar. Que la sed con la que vienen, el hambre con la que vienen sea mitigada por tu palabra, siempre santa, siempre viva, siempre presente en nuestra vida. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede sentarse, iglesia amada. Dios es capaz de hablar lo suficientemente alto para que le escuche un alma dispuesta a escuchar. Lo voy a repetir. Dios es capaz de hablar lo suficientemente alto para que le escuche un alma dispuesta a escuchar. Ahora usted lo va a repetir conmigo porque de esta manera introducimos este diálogo pastoral con ustedes y esta enseñanza. Diga conmigo: Dios es capaz de hablar suficientemente alto para que le escuche un alma dispuesta a escuchar. Mira cómo dice esta frase: Dios está dispuesto a hablar alto y claro, pero está dispuesto a hablar para aquella alma que está dispuesta a escuchar. Porque Dios siempre está hablando. La diferencia es si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Y hay veces que escuchamos cosas que no queremos escuchar, pero que Dios dice es necesario que las escuches. Porque todo el consejo de la palabra del Señor es perfecto para nuestra vida. Y años atrás, dice una gran historia, se abrieron unas grietas en la casa de este hombre, el cual quiero hablar para introducir el mensaje. Dice que cuando se abrieron esas grietas en su casa, le colocó masilla y pintó el área de su cuarto, que fue donde salieron aquellas grietas. Días después, él cuando ve y cuando observa, las grietas aparecieron nuevamente y volvió a arreglarlas y pintarlas. Y descubrió que ya como a los 45 días de haber enmasillado nuevamente aquellas grietas y pintado la pared, nuevamente salieron las grietas. Llama a una persona especialista para arreglar el problema de las grietas y el especialista le dijo: usted no tiene un problema de grietas. Y aquel hombre le contesta: pero espera un momento, pero ¿cómo que no tengo problemas de grietas? Si no tan solo ves aquí una grieta, yo tengo la familia de grietas completa en mi cuarto. ¿Cómo que no tengo problemas de grietas?, le dijo aquel caballero dueño de la propiedad. A lo que el experto le responde lo siguiente: yo no le he dicho que no hay grietas. Yo no le he dicho a usted y no he negado que no hay grietas o que hay grietas. Lo que intento decirle es que su problema no son las grietas. El problema es el fundamento. Y si usted no arregla el problema del fundamento, su casa muy pronto tendrá un daño muy grande y muy grave.
Queridos hermanos, queridas hermanas, hay grietas en nuestra vida y en nuestras circunstancias muchas veces. Y gastamos como seres humanos que somos muchas veces muchos esfuerzos, muchas energías en tratar de resolver las cosas, solo poniendo parchos en las grietas cuando estamos olvidando las causas de nuestros verdaderos problemas. Si usted va de temporada en temporada, si usted hoy puede reconocerse en esta palabra y va de temporada en temporada simplemente colocando parchos para sus grietas, parchos para los problemas que se ven, que son profundos, pero los tratamos de forma superficial, entonces nunca podrá arreglar el verdadero problema. Si usted no arregla el fundamento, seguirán apareciendo grietas en su vida. Si usted no se dedica a identificar y a trabajar ese fundamento de dónde viene el problema, seguirán apareciendo grietas y más grietas en su vida y su vida se irá complicando de menor a mayor. Pero hoy estamos aquí reconociendo la voz de Dios en nuestra vida. Y hoy doy comienzo a la nueva serie que se trabajará domingo tras domingo, hablando sobre la voz de Dios. La serie se llama La Voz de Dios. Y hoy estamos y vamos a estudiar acerca de reconocer la voz de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes en algún momento dado le han dicho al Señor, háblame Señor, yo quiero escucharte, yo quiero saber que tú me estás hablando y quiero estar segura de un paso, quiero estar segura de una decisión, quiero estar seguro, Señor, de que tú estás conmigo? Ciertamente todos hemos pasado por esa situación y ese es el caso de la historia que vamos a compartir en este día para de allí sacar algunas enseñanzas. Así que, amados hermanos, si usted va de temporada en temporada simplemente colocando parchos en su vida, usted se va de un lugar, va para el otro, tratando de poner un descanso en su vida, pues entonces usted no está tratando el problema en realidad. Usted no está tratando el fundamento. Usted no está tratando la situación en realidad que está pasando dentro de usted o dentro de su casa o dentro de su familia. Pero hoy es día de tapar las grietas. Hoy es día de escuchar la voz del Señor, porque Dios quiere que usted y yo estemos plantados en un grande y fuerte fundamento. Si usted lo cree, déle un aplauso a Él. Así que con este método de construcción que recién les estoy hablando, de poner parchos solo para los problemas, y cuando vemos un problema no queremos profundizar en el problema, tenemos un problema matrimonial, un problema con los hijos y no queremos profundizar en el problema y sabemos que hay un problema, pero no nos atrevemos a abordar el problema o no hay la capacidad de abordar el problema de manera profunda. Y probablemente las cosas puedan verse y dar la apariencia de que se está resolviendo cuando un matrimonio está con problemas y deciden ir a un restaurante y vamos a olvidarnos del problema y vamos a comer. De momento la cosa como que se apaciguó, pero no se ha ido el problema. Tan solo estamos tapando con parchos el problema, pero tarde que temprano ese problema saldrá a relucir y con mucha mayor fuerza. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando, amados hermanos? Así que la historia de hoy nos advierte que vendrán tormentas sin avisar y esas grietas pueden hacerte colapsar si no las identificas y no identificas la voz de Dios hoy hablando a tu vida. Así que vendrán tormentas a tu casa, vendrán tormentas a tu vida que no esperas y muchas veces quedará evidenciado el verdadero problema que es el fundamento. Así que hoy quiero establecer desde ya que lo que tenemos que trabajar y lo que Jesús nos va a decir es: tienes que cuidar tu fundamento. Así que es por eso que escuchar la voz de Dios es tan importante. Escuchar la voz de Dios es muy importante. Es lo más importante para la vida del cristiano. Dicen amén a eso, hermano. Y no tenemos un Dios que solo resuelva ciertas cosas, sino un Dios que quiere llegar a la fuente del problema. Por lo tanto, cuando aparezcan las grietas en nuestra vida, Dios no quiere que nos desgastemos. Dios no quiere que gastemos nuestra fuerza, nuestras energías en los síntomas que nosotros estamos experimentando y que no olvidemos del verdadero problema que está en nuestro corazón. Así que cuando nosotros profundizamos en la palabra y profundizamos en aquello que Dios quiere hablarnos, siempre, siempre, siempre Dios va a querer ir al corazón, porque en el corazón es que se guardan todas las cosas, queridos hermanos. Así que
El Señor nos relata una parábola en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Y si me pueden poner una musiquita por allí, lo agradezco, por favor. Así que en esta parábola, muy importante, luego de que Jesús expusiera el sermón del monte, la parábola que acabamos de leer, o parte de ella, un solo versículo, fue expuesta después que Jesús había culminado ese sermón del monte. De hecho, esta es la última enseñanza del sermón del monte. Y vemos que Él utiliza esta parábola para hacerles ver a todos aquellos que le estaban escuchando en el sermón del monte: estos son ustedes. Ustedes han escuchado mis enseñanzas. Ustedes han escuchado lo que yo les he querido exponer, lo que yo les he querido predicar. Pero ahora ustedes van a salir de aquí con la decisión de identificar qué tipo de cimiento usted quiere ser. Si quieren ser arena o quieren fundar su casa y su vida sobre la roca. Obvio, todos queremos fundar nuestra vida sobre la roca. Pero fundar nuestra vida sobre la roca requiere de unos grandes aprendizajes, requiere de unos profundos análisis para decidir cada día: yo voy a fundar mi vida sobre la roca. ¿Cuántos saben con conciencia que hay que fundar cada día, hay que decidir cada día que mi vida esté sobre la roca? Así que, amados hermanos, en Mateo 7, 24 al 27, esta parábola describe cómo dos hombres estaban escuchando la palabra de Dios. Y en este corto relato encontramos tres cosas. Primero, una comparación, luego un contraste y luego una conclusión. Jesús primero hace una comparación, y de eso que se trata el mensaje. Luego hace un contraste y luego va a hacer una conclusión. Tres cosas hay en estos versículos, queridos hermanos. Y sabe, me mueve en este día, me mueve en esta tarde, son las 12 del mediodía, el hecho de que nosotros como creyentes reconozcamos la voz de Dios en nuestra vida. Porque los ruidos son tantos en la sociedad, los ruidos son tantos en el mundo, pero los hijos de Dios vivimos cada día experimentando el reconocimiento de la voz de Dios en nuestra vida para todas nuestras cosas. Así que en ella se describe, como dije, dos hombres. Y en ella también se describe tres fases: una comparación, un contraste y una conclusión, en donde determinaremos quién de los hombres escuchó verdaderamente la voz de Dios. Así que vamos a comparar a estos hombres primeramente. Número uno, ambos tenían el sueño de construir una casa. Dile al hermano que está a su lado: ambos querían construir una casa. Me alegro verte, César. Dios te bendiga mucho. Estamos orando por ti. Ambos tenían el sueño de construir una casa. Jesús comienza hablando y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y fíjate cómo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Así que ambos hombres tenían un sueño, y era construir una casa. Y una casa, cuando habla la palabra del Señor de esa casa, podemos referirnos, por lo menos le voy a enumerar tres cosas. Lo número uno que tengo que decirles es que cuando la Biblia habla de una casa, puede ser que se refiera a una familia. Por ejemplo, está la casa de David, la casa de Aarón, etcétera, etcétera. Y se refiere a David y a su familia, o a Aarón y su familia. Y sabe, cuando estamos hablando de los dos fundamentos y cuando estamos hablando de que las dos casas experimentaron las mismas circunstancias, que fue una tormenta, podemos decir en este día que todos tenemos sueños de construir un hogar, todos tenemos sueños de construir una familia, todos tenemos sueños de tener descendencia, todos tenemos un sueño para con nuestra vida y nuestra casa. Pero nadie planifica casarse para luego divorciarse. Nadie planifica una boda para luego divorciarse. Y cada uno de nosotros quiere construir una familia que sea fuerte, que sea estable, una familia que sea feliz, una familia que vibre de alegría cada día porque gozan de estar juntos, de estar unidos. Y esa es la meta de todo aquel que desea construir una familia. Y Jesús está hablando de proyectos de construcción. Jesús está hablando del fundamento que debe de existir en esos proyectos de construcción. Y en nuestra vida tenemos diferentes proyectos de construcción, pero también podemos hablar uno de los proyectos de nuestra vida, que es la iglesia. Porque a la iglesia también se le llama la casa de la familia de la fe, y también muy comúnmente se le llama la casa de Dios. Así que también cuando hablamos de la iglesia, podemos también hablar y decir que la iglesia es la casa de Dios,
es la casa de la familia de la fe y nosotros estamos edificando sobre ese fundamento. Cada uno de nosotros, de los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, estamos construyendo una casa espiritual individualmente, pero también la estamos construyendo colectivamente. Y más nos vale que nuestra casa esté construida en la roca y que esta casa siga estando construida en las rocas. Aleluya. Porque inevitablemente vendrán los ríos tempestuosos, vendrán las tormentas, pero la diferencia siempre la hará el terreno. Así que, amados hermanos, personalmente tengo que decirte, y escribí en este sermón, que a ningún pastor que está construyendo una casa de adoración le gusta ver a su gente en la casa de Dios que no cambie, que no se salven los perdidos. Al pastor no le gusta ver las personas cuando no aprenden, cuando no hay aprendizaje, cuando no hay una acción a la palabra que se predica. Al pastor tampoco le gusta mucho las noticias de que las personas no están creciendo espiritualmente, que las familias no están creciendo espiritualmente. Esa es la tarea ardua de un pastor, que todos sean edificados en la fe, que todos sean edificados en Cristo y que todos vayan creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero un pastor se entristece cuando la iglesia no crece, cuando la iglesia no se desarrolla. Y eso es parte de lo que el Señor nos está hablando. Si van a construir mi iglesia, si van a construir sus vidas como iglesia, tiene que ser bajo o encima de la roca. Y número 3, la palabra casa en la Biblia también puede referirse a construir nuestra vida. Y de eso vamos a desarrollar el tema. Todos queremos construir una vida que importe. Diga conmigo, yo quiero una vida que importe. Hermanos, todos queremos tener una vida que tenga significado. Todos queremos vivir una vida no común y corriente. Queremos vivir una vida sobrenatural y queremos vivir una vida con propósito. Así que deseamos construir una vida en la cual nos sintamos orgullosos de ella y satisfechos. Y muchas veces en nuestra vida no nos sentimos satisfechos con la vida que llevamos, no nos sentimos satisfechos en el caminar que llevamos, no nos sentimos satisfechos con la familia, no nos sentimos satisfechos en el matrimonio, no nos sentimos satisfechos en la crianza con nuestros hijos, no nos sentimos satisfechos en el trabajo. En términos generales, no nos sentimos satisfechos. Y deseamos construir una vida en la cual nos sintamos orgullosos de ella y satisfechos de lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Todos queremos una vida que nos lleve a algún sitio y que nos lleve a algún objetivo. Pero hoy el Señor levanta nuestra atención y nos dice, yo sé que tienes cuidado de eso, yo sé que quieres tener una vida con propósito, yo sé que quieres tener una vida sobrenatural, pero no es el querer, es el hacer. Porque podemos planificar una casa y dijo Jesús, cuidado. Dijo el maestro, cuidado que planificando una construcción y mal planificando una construcción, debo decir, no sea que la construcción se quede a mitad y venga esto a ser oprobio para tu vida. Así que en realidad todos los que estamos aquí, miren las personas que están a su alrededor, miren los rostros tan lindos que están, miren los rostros. ¿Sabe qué? Todos estamos construyendo. Dígale al hermano que está a su lado, todos estamos construyendo. Todos estamos construyendo. Algunos están empezando a construir su hogar, algunos están empezando a criar. ¿Y qué proceso difícil es eso? Algunos están empezando a estudiar para una profesión, algunos están comenzando en un trabajo, algunos han comenzado a vivir su nueva vida en Cristo, algunos recién se han casado y comienzan a experimentar esas primeras tormentas y ráfagas en la vida de los matrimonios. En realidad todos estamos construyendo algo y ojalá que en este día podamos nosotros asimilar este mensaje y podamos profundizar y también contestar al Espíritu Santo de Dios. También yo estoy construyendo mi vida, yo estoy construyendo mi vida espiritual, yo estoy reconstruyendo mi vida espiritual. Y para aquellos que han tenido un fracaso, no te preocupes. Hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, posiblemente construiste sobre la arena, pero de aquí en adelante te voy a apoyar, voy a estar contigo, porque sé que ahora lo estás haciendo diferente y estás construyendo sobre la roca que es Cristo. Denle un aplauso a Él, aleluya. Así que 2 hombres están en este relato y ambos quieren construir una casa. Pero también 2 hombres están en este relato y ambos escucharon el mismo sermón. Cuando Jesús está hablando de esta parábola, se está refiriendo a 2 hombres que acababan de escuchar y ser parte. Era una analogía. Ser parte de ese sermón del monte del cual tantas y tantas personas fueron partícipes y fueron bienaventuradas en escuchar las bienaventuranzas y todo lo que Jesús estaba predicando.
Así que estos hombres venían de escuchar esa palabra. Ambos escucharon el mismo sermón. Ojo, ¿sabe qué? Número 1, todos podemos tener sueños. Número 2, ambos estamos escuchando, usted y yo estamos escuchando el mismo sermón. Y te tengo que decir que Jesús revela que ambos escucharon sus palabras. Número 2, ambos hombres estaban escuchando la voz viva de la palabra proclamada, la palabra escrita. Ambos hombres estaban escuchando la palabra viva que es Cristo, el verbo encarnado que es Cristo. Y Cristo estaba hablando de la palabra escrita, aleluya. Así que estos hombres tuvieron las mismas oportunidades. Ambos hombres no podían haber estado en el mejor lugar y en el mejor momento porque estaban escuchando el sermón del monte y estaban escuchando casi nada a Jesús, el Mesías, el Salvador de todos nosotros. A su nombre damos gloria. Pero sabe, todos aquí en la iglesia, en este lugar, también estamos hoy escuchando la palabra de Dios atentamente. Y todos estamos sentados en el mismo lugar, en el mismo espacio. Y todos al mismo tiempo escuchamos a la misma persona que soy yo, Vivian Pérez, que está aquí para servirles. Así que todos ustedes están escuchando la misma palabra en el mejor momento y en el mejor lugar también, tal como lo está expresando la parábola de los dos cimientos. Den un aplauso a él, aleluya. Así que es la misma palabra la que hoy estamos predicando en el 2024. Esta palabra que se predicó en el Sermón del Monte, hoy la estamos escuchando. Y la estamos escuchando tal y como fue escrita y tal como fue narrada. ¿Por qué razón? Porque esta palabra escrita sigue siendo la palabra de Dios. Aleluya. Así que tenemos a dos hombres que tenían el mismo sueño. Tenían el sueño de construir una casa. Ambos estaban escuchando el mismo mensaje y ambos enfrentarían en breve la misma tormenta. Y sabe, también todos estamos aquí escuchando este mensaje. Tenemos sueños en nuestra vida, pero también sabemos que hay tormentas en nuestra vida, que han pasado, que pasaron, que están pasando o que pasarán. Pero la buena noticia es que así como Dios ha estado en las tormentas en el pasado, oiga, hermana Daisy, Él está presente en su tormenta actual, y pasado mañana y el mes que viene y el año que viene, Él seguirá con usted, porque Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Aleluya. Así que ambos enfrentarían la misma tormenta. Y cuando leemos en el versículo 24 al 27, dice que le compararé a un hombre prudente. Todo aquel que escucha, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate bien en tu mirada en esa Biblia, por favor, lee tu Biblia, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Cualquiera que me oye estas mismas palabras, pero la actitud es diferente porque dice no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que ambos hombres estaban relativamente cerca. ¿Y por qué sabemos que estaban cerca en sus experiencias? Porque ambos estarían enfrentando la misma tormenta, las mismas condiciones y las mismas inclemencias del tiempo. Así que sabemos que la tormenta venía en su dirección y en la dirección de ellos, y realmente llegó esa tormenta a su vida. Lo sabemos por los versículos que acabamos de leer. Así que en la Biblia una tormenta es una circunstancia adversa. En la Biblia una tormenta es una circunstancia difícil de enfrentar. Condiciones inesperadas con las cuales no teníamos planificado enfrentar en nuestra vida, porque habíamos planificado unas cosas y otras no las habíamos planificado tanto. Así que en la Escritura, las tormentas son cosas negativas que dan lugar en nuestro mundo y en nuestras vidas. Por lo tanto, es correcto decir que hemos pasado por tormentas o estamos pasando por tormentas o que pasaremos por alguna tormenta.
porque la vida está precisamente llena de circunstancias difíciles y el maestro dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y esto es muy fácil decirlo, pero en la práctica, hermano, en la práctica, cuando tú recibes un diagnóstico y tú no lo esperabas, tú no tenías planificado ese diagnóstico en tu vida, tú tienes que realizar dónde está tu fundamento. Cuando viene un divorcio a tu vida, tú tienes que realizar dónde está tu fundamento. Cuando viene un despido del empleo, tú tienes que realizar dónde está tu fundamento. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo, las tormentas van a venir, pero la diferencia es el fundamento en el cual tú estés colocado, tú estés construido. Y nosotros tenemos un fuerte y firme fundamento, Cristo y la palabra de Él. Aleluya. Denle un aplauso a Él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que algunas tormentas pueden ser financieras, otras tormentas tienen que ver con relaciones interpersonales o relaciones matrimoniales, etcétera. Otras tormentas pueden ser, usted puede poner el nombre de la tormenta que usted esté pasando en estos momentos. Pero todos y cada uno de nosotros estamos expuestos y siempre estaremos expuestos a que vengan esas tormentas. Y déjeme decirle que la tormenta muchas veces no te va a pedir permiso, pero sí te va a confrontar y te va a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Vengo para destruirte, vengo para derribarte. Pero cuando usted sabe que lo que la palabra del Señor te está invitando, y hoy el Señor está hablando, reconociendo la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, esta es la palabra de Dios. Si lees la Biblia, estás escuchando la palabra del Señor, estás escuchando la voz de Dios. Cuando en el versículo 24 te dice, porque el que me oye y hace estas palabras que les estoy enseñando, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon fuertemente aquella casa. Pero aquella casa no cayó, sino que prevaleció porque estaba fundada sobre la roca. ¡Wow! Qué hermosas las enseñanzas del maestro, ¿verdad que sí? Y con las parábolas él hacía entender de manera mucho más sencilla a sus oyentes. Así que, amados, hay un detalle muy interesante de las tormentas. Y es que las tormentas tienen varias circunstancias específicas. Número uno, algunas tormentas las vemos venir porque son tormentas provocadas por nosotros mismos. Hay tormentas que llegan porque nosotros las planificamos poco a poco, con nuestras malas decisiones, con nuestra falta de interés de profundizar en esas grietas, y llegó la tormenta. Hay otras tormentas que nos toman por sorpresa. Hay otras tormentas que el que viene a Cristo y que está nuevo en el Evangelio puede estar experimentando, porque cuando tú vienes a Cristo, ahí es cuando más tormentas vienen. Pero tengo que decirte algo, sométete a Dios y resiste al diablo, porque de vosotros huirá, dice su palabra, aleluya. Así que número 4, existen otras tormentas en las cuales Dios nos da la oportunidad de prepararnos. Hay tormentas en las cuales el Señor nos avisa y nos dice, viene una tormenta. Recuerdo en una ocasión en mi vida que el Señor me llevó a un lugar. Me llevó a un lugar y me mostró una situación. Y el Señor me dijo, viene una grande tormenta para ti y para tu ministerio. Y me dijo el Señor, los vientos son contrarios, los vientos han cambiado y son contrarios, pero no te preocupes, porque yo haré que obren a tu favor. Y qué bonito cuando el Señor nos habla. Fue un sueño, fue una revelación que Él me dio y ciertamente tuve que enfrentarme a esa grande tormenta, pero la voz de Dios te consuela. La voz de Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios, tú te mantienes en calma, porque ya Él te adelanta el panorama. No siempre eso pasa, pero cuando pasa hay que dar gloria a Dios, aleluya. Porque Él nos está diciendo, vas a pasar por la tormenta, pero no te preocupes, porque saldrás a flote, saldrás bien de este proceso, saldrás bien de esta tormenta en la cual te será necesario pasar. Así que, hermanos, el contraste en estos dos hombres es tremendo. Porque fíjese, así que tenemos a dos hombres con el mismo deseo de construir un hogar, escuchando el mismo mensaje y enfrentando la misma tormenta. Y hemos expresado las comparaciones que existen entre estos dos hombres, pero el contraste, que quiere decir las diferencias entre un hombre y el otro, porque tenían cosas en común, pero hubo cosas que no tuvieron en común. Primero que nada, hubo un hombre que fue llamado sabio. Diga conmigo, un hombre sabio. Y Jesús lo dice en el versículo número 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre
prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos sus enseñanzas, nos hacemos prudentes, nos hacemos gente sabia. Y cuando la gente es sabia, y cuando somos prudentes, y cuando en todo somos prudentes en tomar decisiones, en accionar, en caminar, estamos construyendo nuestra vida sobre la roca. Pero no siempre es así, porque somos seres humanos impulsivos. Y cuando se nos presenta algo, rápidamente reaccionamos de forma impulsiva. Pero la enseñanza de hoy, el Señor te está diciendo: cuida tu fundamento. Tu fundamento tiene que tener profundidad. Tienes que ser una persona que medite, que sea sabia, que considere mis consejos, que considere mi palabra, que considere escuchar mi voz. Porque si consideras mi voz y reconoces que yo te estoy hablando, todo saldrá bien. ¿Recuerdan ustedes la palabra que el Señor habla en el Antiguo Testamento? Que aunque pasares por el fuego, yo estaré contigo. Que aunque las aguas estén, aleluya, bastante profundas, no te hundirás, no te anegarán. La llama no arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. ¿Recuerdan ustedes lo que se le dijo a Josué? Josué estaba temblando de miedo porque Moisés ya había fallecido y le tocaba a él conquistar la tierra prometida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo, el Señor, estaré contigo en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Voz de Dios y no de hombres. Porque cuando Dios habla, Dios te da paz. Cuando Dios te habla rápidamente, instantáneamente, eres dirigido, eres enseñado. Él te muestra a través de las Escrituras qué es lo que debes de hacer. Y sabe, muchas veces le decimos al Señor: Señor, háblame con voz audible, fuerte, Padre, porque yo tengo esta raíz de amargura tremenda. Señor, y yo no he podido perdonar a esta persona que me hizo daño. La tengo de día y de noche, y no de noche, en mi mente y en mi corazón. Dime qué debo de hacer. Bueno, pues entonces no hemos entendido nada. Porque la palabra del Señor ya te está diciendo que debes perdonar. Y Jesús dijo: no te digo, la tradición dice que perdones 7 veces, pero yo te digo, perdona hasta 70 veces 7. Por lo tanto, cuando tenemos la palabra de Dios, que es la voz de Dios en nuestra vida, rápidamente que vienen las circunstancias, viene la voz de Dios. Cuando llega la prueba, viene la voz de Dios. Cuando llega la tormenta, viene la voz de Dios. Cuando llegan los problemas familiares, viene la voz de Dios. Cuando llega, aleluya, un diagnóstico, viene la voz de Dios, porque esa voz de Dios es la palabra viviente, la palabra hecha vida en nuestra vida. Denle un aplauso a Él, si usted lo cree, iglesia amada. Aleluya. El contraste entre estos dos hombres estamos hablando. Primero, un hombre es llamado sabio y otro es llamado necio. Por lo tanto, encontramos un principio muy importante en esta parábola. Un hombre sabio puede tener el mismo sueño que un hombre necio. Un hombre sabio puede tener el mismo sueño que un hombre necio. Número 2, el hombre sabio puede escuchar la voz de Jesús al mismo tiempo que el hombre necio. Y número 3, el hombre sabio puede estar en una tormenta al igual que el hombre necio. Entonces, pastora, ¿qué hace a estos hombres diferentes? Y cuando ambos estaban en el mismo lugar, con el mismo deseo de construir, escuchando lo mismo y enfrentando lo mismo, ¿qué los hace diferentes a ustedes cuando están en el mismo lugar, con el mismo deseo de construir sus vidas, escuchando lo mismo y enfrentando cosas semejantes? La diferencia se hace en la elección del fundamento, donde el sabio construye su casa sobre la roca, construye su casa sobre la palabra de Dios, cría a sus hijos en la palabra de Dios, lleva a su familia en la palabra de Dios, toma sus decisiones en la palabra de Dios. Todo el tiempo es la palabra de Dios, todo el tiempo es la voz de Dios en nuestra vida, todo el tiempo retumba su palabra. Por eso es importante guardarla en nuestro corazón, pero no tan solo guardarla, sino ponerla en práctica, porque si la ponemos en práctica sabremos que todo está bien. ¿Y por qué todo va a estar bien? Porque estamos escuchando la palabra, como dice el versículo número 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, a un hombre prudente. Aleluya. Así que la diferencia se marca en la elección del fundamento, donde el sabio construye su casa sobre un fundamento fuerte.
Edificar una casa comienza con la interrogante de dónde comienzas a construir. Edificar tu vida tiene que comenzar con la interrogante y preguntarte y contestarte a ti mismo, ¿dónde voy a comenzar a construir mi vida? Si tuviste un fracaso, de aquí en adelante, ¿cómo voy a construir mi vida? ¿Dónde voy a construir mi vida? ¿Dónde voy a construir la vida de mis hijos? ¿Dónde voy a preparar el futuro para mi vida? ¿Cuál será el fundamento? Y esto determinará qué tan resistente pueda ser tu casa. Así que mi recomendación pastoral en este día es que comiences a escuchar la voz de Dios en la profundidad de su palabra. Hubo dos hombres. Un hombre reconoció la profundidad que era necesario construir su vida. El otro hombre pasó por encima la palabra de Dios. La pasó por encima como el que oye y se olvida de lo que está escuchando. Pero el primer hombre sabio y prudente tomó la palabra, tomó la voz de Dios en su vida como su dirección, aleluya, y decidió construir su vida, su futuro en las manos del Señor, en la roca inconmovible de los siglos. Pero el segundo decidió construir su casa, su vida sobre la arena, es decir, sobre sus propios pensamientos, sobre sus propias opiniones. Pero el que construye su casa sobre la palabra de Dios, mire, por torpe que sea, no se extraviará, y por débil que se sienta, su casa no caerá. Aleluya, dale un aplauso a él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Así que la parábola nos revela qué hace que un hombre sabio y otro sea necio. La palabra nos está exponiendo qué hace que un hombre sea sabio y que el otro sea necio. Y es precisamente que comenzaron a construir en lugares diferentes. Escucha, en la Biblia, la sabiduría se define como la habilidad de aplicar una verdad divina a las diferentes situaciones de la vida. Vuelvo y lo repito. La sabiduría es definida en la Biblia como la habilidad de aplicar una verdad bíblica, una verdad de la palabra de Dios, una verdad divina, un precepto divino a las diferentes situaciones de la vida. Pero por otro lado, la necedad es la incapacidad y muchas veces la negación de aplicar una verdad espiritual a los escenarios de la vida. Por ejemplo, si hay un problema matrimonial, la verdad de la palabra de Dios te dice ponte de acuerdo, ponte en común acuerdo. Pero cuando no obedecemos esa instrucción, cuando no obedecemos a arreglar esas grietas, las grietas cada vez son mayores, mayores y mayores y mayores y mayores. Y cuando venimos a ver, nuestra casa se ha derribado, nuestra casa se ha derrumbado. De igual manera en nuestra vida personal hay grietas que hay que arreglar. Hay grietas que son como consecuencia de un fundamento que está débil, de un fundamento que está en la arena, que cualquier viento lo mueve, que cualquier emoción la mueve, que cualquier circunstancia la mueve. Pero Dios no quiere que tú y yo tengamos vidas de esa manera. Dios quiere que seamos gente de la roca. ¿Sabe una cosa? El águila le pertenece a la roca. El águila cuando se siente débil busca lo más alto, busca una roca y de allí se para frente al sol, aleluya. Y así tú y yo tenemos que ser como águilas, buscar el lugar secreto, ir a lo más alto y pararnos frente al sol de justicia que es nuestro Dios, aleluya, y decir, oh Jehová, Dios mío, habla a mi vida, trabaja conmigo porque yo quiero arreglar mi debilidad y yo quiero arreglar las grietas de mi vida. Y cuando lo hacemos a tiempo, entonces vamos a experimentar una fortaleza y una fuerza tremenda en la palabra de Dios, porque esa palabra nos está guiando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces vamos a poder reconstruir aquellas cosas que necesitan ser reparadas. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios a tiempo, cuando no escuchamos, aleluya, a los hijos, cuando no escuchamos la voz de Dios, aleluya, en relación a los hijos, puede ser grande la ruina. Pero cuando nosotros estamos conectados con la palabra, cuando a nosotros nos interesa escuchar la voz de Dios en nuestra vida y cada día leemos esa palabra, viene una inyección en nuestra vida y con esa inyección viene poder y viene autoridad para nosotros enfrentar los gigantes como estábamos cantando hace un tiempo atrás y enfrentar los vendavales de la vida. Estoy hablando no de una vida común, estoy hablando cuando queremos tener una vida sobrenatural, vivirla sobrenaturalmente en el poder del Señor. Si usted lo cree, un aplauso a Él. Así que oír la voz de Dios tiene que ver con lo que hacemos con la palabra y no solamente lo que escuchamos de ella. Y esto es bien importante para mí.
Fíjate que hoy no estoy con muchos emocionalismos, porque hoy estoy hablando de profundidades. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios. Y la hemos escuchado, pero la diferencia no la hace el que la escucha. Porque hubo un hombre que escuchó, pero no la puso por obra. Pero el primero la escuchó y la puso por obra. Por tanto, en esta primera enseñanza, te tengo que decir que oír la voz de Dios, no siempre vas a escuchar la voz de Dios audible, no todo el mundo la escucha, no todo el mundo la escucha. Y es una voz sublime y como trueno al mismo tiempo. Es una voz contundente. Dios tiene cuidado de todo. Recuerdo en una ocasión que mi esposo y yo nos acostamos a dormir. Lo he contado en otras ocasiones, porque Dios se mete en todos los asuntos de nuestra vida, por más cotidianos que sean. Nos acostamos a dormir, de momento yo escucho esta voz que me levanta y me dice: Vivian, el portón está abierto. Dime, pa. Y lo dejaste abierto tú. Está bien, no iba a hablar de ti, pero ya que hablas de ti, mi esposo lo dejó abierto. Entonces yo le dije: pa, el Señor me habló. El portón está abierto. Ay, bendito Vivian, yo no voy a levantar. Levántate, por favor, Frankie, levántate, que el Señor me dijo que el portón. Claro, yo no iba yo, porque muerta del miedo, tú sabes. Tenía que ir mi esposo. Entonces, levántate, por favor. Y cuando mi esposo va a investigar, el portón estaba abierto. Entonces uno dice: Dios mío, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hables de esa manera? No somos nadie. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y hoy no me cabe la menor duda que Dios está teniendo cuidado de cada uno de ustedes, porque el Señor les está diciendo: yo tengo boca y hablo. Los ídolos del mundo tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, pero yo tengo boca y yo te hablo, yo tengo ojos y yo te observo, yo tengo manos y yo te toco. Tú me importas, tu vida me importa, tu futuro me importa, y de la manera que estás construyendo tu vida y tu futuro me importa. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que oír la voz de Dios depende de dónde queremos comenzar a edificar. Oír la voz de Dios depende de dónde vamos a querer comenzar a edificar nuestra vida. Estos dos hombres comenzaron a edificar y cada uno escogió su propio terreno, uno errado y el otro el correcto. Recuerdo cuando ya papi estaba ya a punto de ya retirarse del pastorado, la iglesia había caído en una crisis. La iglesia había caído en una crisis después de la construcción de este templo, que no es como era, pues ha cambiado aquí adentro. Pero en un año se construyó el santuario aquí arriba y mi papá estaba muy desgastado. Y recuerdo que el Señor nos habló esa noche y nos hablaba, aleluya, cuando el profeta y su siervo estaban viendo, el profeta veía una nube, pero su siervo no veía nada. Y cuando el profeta comienza a clamar y se inclinó al suelo y dice: abre Jehová los ojos de este siervo para que pueda ver. Y sabe, ¿qué ves? Veo una nube como la palma de la mano, veo una nube. Y aquella noche, mientras eran los cultos de domingo en la noche, y papi fue el pastor que cambió todas las cosas y cambió los servicios para por el día. Y bueno, ¿cuántos son de esos tiempos? Por ahí yo veo a Sara. Siempre estábamos en la escuela bíblica, ¿verdad? Por la mañana, por la tarde visitábamos los hospitales, por la noche estábamos aquí. La iglesia cayó como un desgaste, porque imagínense, se trabajó mucho por tener esta estructura. Y aquella noche el Señor le habló a mi papá y le decía: tú ves tu ministerio como una nube pequeñita, pero prepara tu vida, prepara tu corazón, porque yo envío una grande lluvia sobre Calvario. Recuerdo que aquella palabra, mi papá gritaba de dolor, lloraba tremendamente, porque hacía tiempo le estaba pidiendo al Señor: ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de esta iglesia después que hemos construido esto? Todas las iglesias cuando se construye caen en un desgaste tremendo. La iglesia tiene sus etapas, pero qué bueno
que Dios está pendiente de la iglesia y que Dios está pendiente de tu vida. Y aunque tú no veas nada y aunque tú estés viendo una pequeña nube como la palma de la mano, Dios te dice, viene una grande lluvia que yo tengo preparada de bendiciones para tu vida. Y solo necesito que escuches mi voz y que te dejes dirigir por lo que te estoy diciendo, porque soy yo el que te estoy hablando. No perecerás, no morirás, sino que vivirás para contar las grandezas de mi nombre. Oh, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Para muchos, oír la voz de Dios es como pedir una orden en Amazon. Solamente les interesa lo que puedan obtener de ella, pero no lo que la voz de Dios quiere de nosotros. Y nosotros no podemos comportarnos como consumeristas, donde pensamos que Dios va a hacer lo que nosotros queremos que Él haga y que Dios me va a hablar lo que yo quiero que me hable. No, hay veces que Dios no nos va a decir lo que queremos escuchar. Pero gloria a Dios por eso, porque Él nos ama. No hay nadie que nos ame como Él, queridos hermanos. Así que la voz de Dios mediante su palabra debe penetrar y causar el mismo efecto en nosotros, de la misma forma como se construye un edificio. ¿Y cómo se construye un edificio? Con un fundamento profundo. Y aunque al principio usted no vea el edificio, y aunque al principio usted no vea realidad lo que usted quiere construir, usted sabe qué tan alto será dependiendo de qué tan profundo usted haya cavado en su fundamento. Y cuando nosotros vemos la construcción de grandes edificios en Puerto Rico, fíjese los comienzos de ese edificio. Esos comienzos son un hoyo profundo, profundo para poder construir esos cimientos. Y uno sabe que ahí va a haber un gran edificio por la magnitud del hoyo hacia abajo, la profundidad. Entonces, ¿cómo nosotros estamos construyendo? ¿Estamos construyendo superficialmente sobre la arena? ¿O realmente estamos intimando con Dios, teniendo tiempo con Dios? Porque como estamos hablando, esa palabra quiere penetrar en nuestro corazón. Esa voz de Dios quiere penetrar en nuestros corazones. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia, aleluya, como esta mañana. Estamos hablando aquí, estamos hablando de un fundamento que es la roca y de otro fundamento que es la arena. Entonces podemos preguntarnos, Señor, soy yo, Señor, me estás hablando a mí, Señor, me estás hablando a mí, porque en mi vida hay ciertas superficialidades, en mi vida necesito trabajar con ciertas profundidades que tú me vienes hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Y sabe, cuando pensamos que nos vamos, que algo malo va a pasar, cuando pensamos que la vida ya no tiene sentido, cuando pensamos que ya nada nuevo viene de parte del Señor, estamos pensando superficialmente. Y Él nos dice, tengo pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. No pienses de manera sencilla, no pienses de manera superficial, porque yo soy más profundo que tus pensamientos, porque mis planes son más profundos de lo que tú tienes para ti mismo. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero todo depende de cuánto estemos dispuestos y nuestros corazones de escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere intimar con nosotros y Dios quiere trabajar con nosotros, aleluya. Miren, amados hermanos, nosotros pasamos por un tiempo difícil hace años atrás, cuando mi esposo tiene una fractura en su columna vertebral, y mi esposo camina porque Dios es grande y porque Dios hizo el milagro. Siendo policía en un turno, pues una anciana le dio por detrás a la motora, porque era policía motorizado. Él fue por los aires, cayó. Yo no lo conocía, le estoy contando lo que, ¿verdad? Luego de conocerlo supe. Y yo creo que mi esposo me conoció como al año, ¿verdad? De ese accidente, como al año. ¿Cómo? Ajá, pues mira que lo que Dios te tenía preparado después de ese accidente, querido esposo. Tú no sabías, pero lluvia venía y grande sobre tu vida. Pero él escribía. Según él me cuenta, él escribía, tenía un diario en el cual le escribía al Señor y le decía, levántame de esta cama. Porque el doctor le dijo, vas a quedar en esa cama. Sus padres se esforzaron, le compraron un mejor mate, bueno, se esforzaron. Y él le escribía, Señor, sácame de esta cama, yo voy a servirte, yo voy a adorarte. Permíteme de nuevo regresar a mi trabajo. Y a los 6 meses el Señor lo levantó de esa cama. Eso merece un fuerte aplauso. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. Pero el panorama lo veía difícil.
Lejos él estaba de pensar, porque en ese diario también pedía por una compañera, que esa soy yo. Y lejos estaba de pensar cómo 6 meses más tarde su vida cambiaría para siempre. Y ustedes han escuchado nuestro testimonio, amados hermanos. Así que la voz de Dios mediante su palabra debe de penetrar en nuestros corazones. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y leemos esta palabra y uno dice: Señor, yo quiero conocer tus misterios, yo quiero conocer tu ciencia en mi vida, yo quiero profundizar cada día más, yo quiero ser obediente a tu palabra, yo quiero ver el cumplimiento de tu palabra en mi vida. Entonces esa palabra de Dios nos arropa, nos emocionamos, comenzamos a llorar, quizás comenzamos a alabar al Señor, porque esa palabra de Dios tiene vida. Y usted sabe cuando Dios le está hablando, porque eso es un tun, 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 tun. Uno siente que Dios me está hablando, uno siente que Dios me está dirigiendo, uno siente que Dios me está hablando audiblemente a través de su palabra. No sé cuántos de ustedes al leer la palabra del Señor han sentido un gozo, han sentido una alegría, han sentido, aleluya, un mover, un terremoto interno, porque Dios te estaba hablando, aleluya. Y en el día de ayer mi mamá me testificaba y me decía: Vivian, ayer me fui en la mañana, nos comunicamos por la mañana, mi mamá estaba entristecida y me dijo: me fui al cuarto y me fui a leer un devocional que ella tiene. Y sabes, hija amada, el Señor me habló. Y yo le dije: ay, mami, de eso mismo voy a predicar mañana, reconociendo la voz de Dios. El Señor me habló a través de la historia de Nehemías, de cómo Nehemías lloró su desgracia, lloró todo lo que había perdido. Dice mi mamá: sentí un compungimiento en mi corazón porque me sentí en la posición de Nehemías. Pero el Señor habló audiblemente a mi vida y me dijo: ¿por qué sigues llorando lo que has perdido? Todavía te queda mucho y yo quiero que tú reconstruyas tu vida con lo que sí tienes y no con lo que no tienes. Y yo comencé a llorar porque le estamos pidiendo al Señor que sea Él con mami, porque no hay palabras que yo le pueda decir que puedan consolar su corazón. Hay palabras que las personas y que yo misma te puedo decir hoy mismo, pero nadie puede consolar tu corazón como Dios. Nadie puede, aleluya, abrazarte como te abraza Dios, y nadie te va a hablar como te va a hablar Dios, aleluya. Por eso es importante reconocer la voz de Dios cuando nos está hablando y nos está diciendo: yo estoy hablando. Y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ya estoy terminando. Muchas veces queremos vidas espirituales bien altas, sin permitir que Dios cabe profundo a través de su palabra en nuestros corazones. ¿Qué tan profundo deseas que las escrituras calen en ti? ¿Qué tan profundo deseas que Dios te hable? ¿Qué tan profundo deseas llegar en esta construcción de tu vida? ¿Qué tan profundo deseamos construir en nuestra casa de adoración? ¿Qué tan profundo deseas construir una familia? ¿Qué tan profundo deseas prepararte para tus sueños y para tu futuro? Así que no en balde, queridos hermanos y hermanas, que nos preguntamos por qué razón las cosas que hacemos o tratamos de edificar no funcionan. Y es porque no permitimos que Dios cabe profundo. Hay que dejar que la voz de Dios penetre en nuestros corazones a través de su palabra. Y hoy estoy intentando quizás responder una pregunta tuya, un cuestionamiento: Señor, ¿por qué no me hablas? Y el Señor te está diciendo: abre mi palabra, abre las escrituras, porque ahí está mi voz, ahí está todo lo que yo he querido decirte. Amados hermanos, si usted quiere que Dios le hable todos los días, abra la Biblia todos los días. No espere por un profeta, no espere por el evangelista, no espere por el pastor. Abra la Biblia y Dios tiene que decirte algo nuevo cada día y cada mañana. Aleluya. Así que las construcciones sobre fundamentos sólidos, como las rocas, toman tiempo y son costosas. Las construcciones sobre la arena son baratas y fáciles, pero las que toman más tiempo, cuando tú quieres construir sólidamente, es costoso y toma mucho tiempo. Y la palabra de Dios es cierta. Sea que la Biblia esté abierta o sea que la Biblia esté cerrada, la palabra de Dios es la verdad. Sea que la escuches o no, sea que abras la Biblia o no, ella es la verdad, ella es el camino para tu vida, porque seguirá siendo la siempre viva y poderosa palabra de Dios. Pero nosotros debemos activar esa palabra a través de la Biblia. Y debemos de activarla en nuestros corazones
para que nuestra vida sea transformada y nuestros corazones sean transformados, porque es la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Recuerdo hace muchos años cuando estábamos en Añasco, estábamos dando una escuela bíblica y estábamos repartiendo a los niños. Yo era una niña y mi papá guiaba la guagua y daba la escuela bíblica. Los sábados eran terribles para nosotros, eran 4 y 5 escuelas bíblicas y todas las daban mi papá y mi mamá. Y saben, un carro atropelló a una niña y esa niña cayó en el suelo y mi papá corrió por la niña y la niña comenzó a ponerse cianótica y no respiraba. Los padres comenzaron a llorar, los vecinos empezaron a gritar en uno de los campos de Añasco. Y comenzaron a gritar, todo el mundo a gritar, los niños a llorar por la situación que estaba pasando. Y la niña cada vez se volvía más gris y sin indicios de respiración. Y recuerdo que mi papá tomó en los brazos a la niña, la cargó y comenzó a decir: Señor, no me dejes en vergüenza. Y yo veía a mi papá mirando hacia los cielos: Señor, no me dejes en vergüenza, dale aliento a esta niña. Dale aliento a esta niña. Llegó la ambulancia, llegaron los paramédicos y la niña cada vez más oscura en su tez. Señor, no me dejes en vergüenza, no me dejes en vergüenza. Y cuando un paramédico fue a intervenir con ella, la niña abrió los ojos y respiró. Recuerdo que cuando fuimos todos a emergencia, los que han vivido en pueblos pequeños saben que eso se corre rápidamente. La sala de emergencia se llenó tremendamente. Mi papá decía: bueno, esta gente van a venir en contra de mí. Pero el médico, cuando salió, le dijo: pastor, no se preocupe. Todo el mundo conocía a papi en el pueblo. Pastor, no se preocupe, la niña está bien y no tiene ningún hueso roto. La voz de Dios en nuestra vida, la voz de Dios en nuestra vida. Aquella familia, mi papá aprovechó y dijo: con esto que Dios ha hecho es para que ustedes entreguen hoy mismo su vida al Señor, porque esto ha pasado para que ustedes se conviertan a Cristo. El hombre cayó de rodillas llorando al Señor, entregó su vida y hasta hoy le sirven al Señor. ¿Qué maneras? Pero Dios habla alto y claro, queridos hermanos. Así que muchos quieren el beneficio de la roca, pero continúan jugando con la arena. Y la arena es la opinión humana, son los pensamientos del hombre. Y Mateo 15:3 dice, en el versículo número 3, Jesús le respondió, no sé si tengo por ahí los versículos. Jesús, o respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? No sé si lo tienen en Nueva Versión Internacional. ¿Y por qué ustedes por sus tradiciones, o sea, costumbres, violan los mandamientos directos de Dios? Ahí. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Y es que el Señor Jesucristo estaba señalando que aquellos que construyen sobre la arena son los que construyen bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias costumbres, pero mayor es el mandamiento de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y dice que anulan la palabra de Dios. Eso está en el versículo 6. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. El versículo 6. En ese caso, el tal hijo, te estoy hablando de Mateo 15, versículo número 6b. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Y es que cuando seguimos las tradiciones y cuando seguimos nuestros propios pensamientos, anulamos el poder de Dios en nuestra vida. Cuando pensamos y dudamos del poder y de la palabra del Señor, anulamos el poder que tiene esa palabra de Dios en nuestra vida. Miren, amados hermanos, el que agarra esta palabra, esta mañana yo amanecí con una migraña terrible y estaba viendo doble. No se lo dije al primer culto que estaba viendo doble y con un dolor de cabeza tremendo. Pues ustedes saben que estoy batallando, estoy en mi propia batalla y en mi propia tormenta, aleluya. Pero una cosa sí les digo, no se preocupen, yo estoy segura que mi vida está en la roca. Y estoy anclada, sabiendo que el Señor actuará y obrará. Y mientras predicaba se me fue el dolor de cabeza.
Mientras predicaba se me fue la bruma que tenía en la cabeza, el mareo que tenía en la cabeza. Y es que muchas veces vendrán vientos contrarios, pero usted manténgase parado en la roca, manténgase firme en su posición, en su fe y en su vida cristiana. Aleluya. Así que, amados hermanos, en otras palabras, cuando incorporamos nuestra opinión, nuestra sabiduría humana a nuestras experiencias de vida, anulamos el efecto sobrenatural que puede tener la palabra, la voz de Dios en nuestra vida. Cuando Dios dice levántate, hay que levantarse. De hecho, en esta casa se levantó una mujer paralítica por 18 años en su vida. Se llamó la hermana Provi. Y cuando ustedes van abajo y ven el cartel donde hay nuestra historia, ¿verdad? En fotos, ahí está la hermana Provi. Y la hermana Provi dijo, me voy a bautizar, pastor. Y mi papá decía, yo no sé ni cómo te voy a bautizar, Provi, porque no sabemos ni cómo cargarte. Una mujer sumamente gruesa. Y una noche, un viernes en la noche, una semana antes del bautismo, un evangelista vino a esta casa y le dijo, hermana, ¿qué usted hace en ese sillón de ruedas? Bueno, yo soy paralítica por 18 años, pero yo creo que el Señor me puede levantar. Pues hermana, el Señor me dice, nuestro Dios dice que usted no está paralítica, levántese y camine y ande, hermano. Y ella lo creyó y se levantó, se cayó al suelo. Ella gateó, ¿te acuerdas, Nidia? Gateó, dio pasitos como niña y siguió corriendo hasta el último día de su vida. El Señor la levantó. De tal manera fue ese milagro que nos llamaron. Yo no sé si ustedes se acuerdan del periodista Ojeda. Tenía un programa que se llamaba Ojeda Sin Límite. Allí fuimos. Llamaron a mi papá que querían hablar de ese milagro y estaban todos los médicos de la hermana Provi allí hablando de ese milagro y certificando que fue un milagro. Eso fue viernes y al otro día ella iba a la iglesia católica. El padre de la parroquia fue a darle la comunión y cuando la vio caminando le dijo, pero Provi, ¿qué es lo que ha pasado? Porque era un español. ¿Qué es lo que ha pasado, Provi? ¿Qué es lo que ha pasado? El Señor me sanó anoche en un culto pentecostal. Qué alegría y qué gozo, amados. Lo que les estoy diciendo es que cuando creemos a la palabra, cuando creemos que Él nos ha hablado, cuando creemos que es voz de Dios y no de hombres, cosas sobrenaturales podemos ver en nuestra vida. Lo imposible puede ser posible a causa del poder sobrenatural de esta palabra, que no es otra cosa que la voz de Dios. Así que quiero darles este ejemplo. A muchos no les gustan las manzanas, especialmente las manzanas verdes. No sé cuántos de ustedes, a mí siempre mi fruta preferida fue el guineo. Pero la manzana no me gustaba tanto por su textura interna. Pero hermano, si estaba cubierta de azúcar y de caramelo, yo sí me la comía. No sé cuántos de ustedes en Reyes iban a la lomita de San Juan, allí vendían ay, muchos se están identificando conmigo. Allí vendían las manzanas rojitas y llenas de azúcar y caramelo. ¿Cuánto dábamos por una manzana como esa? Eran caras. No todo el mundo podía tener acceso a ello. Así que, amados hermanos, muchos no les gusta la manzana, pero si está cubierta de azúcar o caramelo, se la comen. Y de esta forma se anula el beneficio de la manzana en nuestros cuerpos, en nuestra salud, por la preferencia del gusto del azúcar. Y yo te digo, de la misma forma, muchos vienen a la iglesia para escuchar la voz de Dios. Pero cuando la escuchan, prefieren bañar la palabra de Dios en el azúcar de sus opiniones, en el azúcar de sus emociones, de sus pensamientos, que recibir el beneficio directo de la palabra de Dios en su vida. Así que, hermanos, siempre habrá dos respuestas para cada pregunta de la vida: la respuesta de Dios y la respuesta humanista, la respuesta de los hombres. Y cada vez que estamos en desacuerdo con Dios, estamos mal. Y cada vez que estamos en favor de lo que dicen los demás y los demás no están en favor de lo que dice Dios, estamos mal, porque Dios nunca está mal, Dios siempre está bien, porque Él nunca se equivoca. Esta historia tiene una conclusión, y la conclusión es, adoración, ve pasando, y la conclusión es la siguiente: tu fundamento determina tu futuro. Tu fundamento determina tu futuro. La Biblia dice que a pesar de que estos hombres habían escuchado la misma palabra, estaban en el mismo lugar y frente al maestro. La Biblia dice que el primer hombre construyó sobre la roca y vinieron ríos, pero su casa no cayó. Pero el segundo, que fundó su casa sobre la arena, dice que descendió lo mismo, las mismas circunstancias de la tormenta, lluvia. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa fue grande ruina.
Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ese es el Jesús que tú y yo le servimos en este día. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, aleluya. En una ocasión, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Se desató una grande tormenta y Jesús dormía con almohada y Craftmatic en el balcón. Y lo querían despertar. Pero que no tienes cuidado de lo que estamos pasando. Los discípulos le despertaron atemorizados y eran gente expertos en la pesca, algunos de ellos. No sabían qué hacer ante esta grande tormenta. Y en las tormentas de tu vida posiblemente se desestabilizará hasta tus conocimientos teológicos. No te van a cuadrar. Muchas tormentas en la vida no te cuadra los conocimientos teológicos. Porque esto no es cuestión de conocimientos teológicos. Muchas veces no te va a cuadrar las emociones, aunque sepas controlar, aunque leíste, aunque sabes cómo controlar las emociones, aunque sabes cómo respirar, aunque sabes cómo hacer los ejercicios para salir del estrés. Muchas veces las tormentas de la vida nos sacarán de nuestra zona que pensamos que estábamos en el fundamento firme, pero no. El Señor nos está diciendo, no estás en el fundamento firme, estás sobre la arena. Y esta tormenta viene para que te afiances en el fundamento de tu vida. Así que, amados hermanos, esta gente, cuando despertaron al maestro, el maestro estaba tranquilo y les dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué están tan amedrentados? En la hora de la tormenta, Dios sabrá si estuviste atento a la palabra que Él te habló. Cuando llegue la tormenta, Dios va a saber si estuviste atento a la palabra que se predicaba en el santuario. En la hora de la prueba, ahí tú vas a saber si de verdad tú creíste la palabra que se predicó y si de verdad te estás acordando de la palabra que se está predicando, aleluya. Porque si estás aplicando su palabra a tu tormenta, vas a estar en gozo, vas a estar en victoria. Pero si estás ignorando la palabra de Dios en tu tormenta, grande va a ser tu ruina. Como dice la palabra del Señor, grande va a ser tu ruina. Pero es hora, amados hermanos, de lo que nos acordemos la palabra de Dios, nos acordemos de sus promesas, nos acordemos de sus privilegios, nos acordemos de su amor y de su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y Jesús quiso decirles, si ustedes andan en mi palabra y en mi voluntad, entonces podrán también dormir tranquilos. ¿Saben por qué? No iba a pasar nada, porque Jesús le había dicho, pasemos al otro lado. Y si Jesús te dice, no temas a la tormenta, pasemos juntos al otro lado, pues tienes que decir, como dice ese himno, yo no temeré. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Dígalo conmigo. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque ciertamente me seguirán y en la casa de Jehová moraré por largos días. Póngase en pie, iglesia amada.